Shalom Brajá. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 68, que ya empezamos en su gran mayoría en el día de ayer. Vamos a comenzar hacia la mitad de la página 68, comenzando y tomando de vuelta las palabras de la Mishnah. La Mishnah nos decía cuáles son las cosas que Dohim en el Corban Pesach, perdón, en el sacrificio de Pesach, Dohim et Shabbat, que empujaban la santidad del Shabbat y que yo por lo tanto podía llegar a hacerlas incluso en Shabbat. Dijimos Mihui Kerabab, es decir, el limpiado de las entrañas. Bien, va a preguntar la Gemara ahora qué es este Mihui Kerabab. Explica la Gemara y dice, Mai Mihui Kerabab, perdón, no he compartido la página. Ay, ay, ay. Mai Mihui Kerabab, justo ahí donde está marcado, ahora sí. Un segundito nada más. El ordenador últimamente me está dejando un poco tirado. Pero va a estar todo bien. Mai Mihui Kerabab, pregunta la Gemara. Dice, Rabuna Amar, dijo Rabuna, She Menakevin Besakin, es decir, se le hacía un agujero con un cuchillo en los intestinos para que saliese todo el excremento. ¿Para qué? Para que no llegase a pudrirse dentro del animal muerto y dar mal olor. Ahora, Rabijilla Barrab Amar, Rabijilla Barrab dijo, Shirka de Maaya de Nafka Agab Dojaka Besakina. Es decir, la humedad, ¿sí?, de las entrañas que con el cuchillo se iba empujando. Bien. Ahora dice, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Maitama, Dejilla Barraba. ¿Por qué motivo viene Rabjilla Barrab a identificar el lenguaje de Mihui, ¿sí?, con esto que es algo que es despectivo, que es bazui, es decir, que es rebajado, vamos a decir así. Vamos a encontrar la palabra correcta, no os preocupéis. ¿Por qué dice así? Dichti, porque está escrito en el profeta. Vamos a buscar aquí el versículo. Dice, estamos por aquí, Verraú que Basim, es el profeta Yeshayahu. Nos dice, Bejorbot Mehim Gerim Yohelu. Es decir, Jorbot son las ruinas de los Mehim, justamente esta palabra Mihui, este lenguaje de Mihui, Gerim Yohelu, los habitantes temporales lo van a comer. Bien. Mai Mashma, ¿qué se entiende de aquí? Dice que de Metargem Rav Yosef. Es decir, es tal y como tradujo Rav Yosef. ¿Cómo lo tradujo este versículo Rav Yosef? Dijo, Ben Nixehem de Rishaya Tzadikaya Yachsenun. Es decir, que los bienes de los malvados, los tzadikim los van a heredar. Es decir, la explicación aquí sería, dijimos, Horbot Mehim, es decir, los bienes, las Jorbot son las ruinas, es decir, los bienes donde estuvieron viviendo los Mihui, aquellos que son Reshaim, los Gerim, los que son habitantes temporales de este mundo, que son los Tzadikim, van a heredar van a comer Yohelu, es decir, van a poder disfrutar de ello. Y sigue el versículo diciendo, perdón, y el comienzo del versículo, ¿cómo dice? Verra'u que basim que da veram. Es decir, van a pastorear las ovejas como se les dijeron. Amar Menashia, Bar Yirmiyah, Amar Rab, dijo Menashia Bar Yirmiyah en nombre de Rab. ¿Qué significa que da veram? Kamedubar bam, como fue dicho a ellos, como les fue asegurado a través de los profetas. Pregunta Gemara, Maika Medubarbam, ¿qué significa Kamedubarbam? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que les aseguraron los profetas? Responde Amar Abaye, Bejorbot Mehim, Gerim Yohelu. Es justamente eso. ¿Qué les aseguraron los profetas? Que los bienes de los Reshaim, los Tzadikim van a poder aprovecharse de ellos. Entonces continúa la Gemara y pregunta y dice, no, Amarle, Rabba le dijo, Rabba, Bishlama, Iketiv, Jorbot. Dice, yo entiendo lo que tú dices, que el principio y el final está hablando de lo mismo. Si fuese que, hubiese dicho solamente Jorbot,
Pero aquí como dice, Vejorbot, de que amar, hashta ketiv Vejorbot, milta ajarite que amar, dice, puesto que está utilizando la expresión Vejorbot, la diferencia cuál es una vav, esta vav es la vav ajibur, es decir, que viene a unir un concepto con otro concepto, es decir, como que hay otro, hay algo que te aseguraron y además que los bienes de los Reshaim van a poder aprovecharse de ellos los tzadikim en el mundo que está por venir. Entonces, Milta Harite que amar. Entonces, estamos aquí ahora, seguimos y nos dice, así voy a reducir un poquito aquí, como ayer, porque me quedo sin visión. Ahí estamos. Yo creo que está todo ya. No. Ahí. Entonces nos dice así, el amar Raba, que de Rab Hananel. Entonces nos explica Raba, como aquello que dijo Rab Hananel. El nombre de Rab, Amar Rab. Llamar Rab Hananel, Amar Rab, pues dijo Rab Hananel el nombre de Rab, Atidim Tzadikim Sheyehyu Etametim. Dice, en el futuro, los Tzadikim van a tener la posibilidad de hacer vivir a las personas que están muertas. No solamente Hashem va a hacer Tehiyat Ametim, por supuesto que Hashem va a revivir él mismo a las personas, pero también los Tzadikim van a tener la posibilidad de hacer que esas personas que ya partieron también vuelvan a vivir. Que ti baja, ¿cómo lo sabemos? Dice, porque está escrito en un lugar. Verraú que basim, kid baram. Es decir, van a pastorear los rebaños como les dijeron, que es el versículo que estamos analizando de Yeshaya. Uchtibatam, y está escrito en otro lado, Yir'u Bashan ve Gilad kime olam. Es decir, que van a pastorear Bashan y Gilad como en aquellos días de antaño. ¿Sí? Ahora, nosotros hacemos una Gezerah Shabbat, es decir, tomamos las dos palabras, Yir'u y Yir'u, es decir, pastorear en los dos contextos, y equiparamos, ¿bien? Y dice, Bashan, ¿quién es Bashan? Ze Elisha, Abamina Bashan, es el profeta Elisha, que viene del lugar llamado Bashan. Shenemar, como dice el versículo, Vayaeni Shafat, Veshafat, Babashan. Es decir, Beyani Beshafat Babashan. Son dos personas. Uchtiv, y está escrito en otro lado, Po Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Mayim al Yede Eliyahu. Es decir, ¿cómo se llama? Es decir, estas dos personas, ¿quiénes son? Yeani y Shafat. ¿Y de dónde vienen? Del Bashan. Y después, cuando nos presentan a Elisha, le dicen, este es Elisha, el hijo de Shafat. Es decir, que su papá venía de Bashan, entonces él también. Y Elisha es aquel que estuvo sirviendo a Eliyahu como su aprendiz. Ahora, Gilad de Eliyahu. ¿De dónde sabemos que Gilad es Eliyahu? Neemar, Vayomer Eliyahu, a Tishbi, mitoshabe Gilad, que dijo Eliyahu, el Tishbi, de los habitantes del Gilad. Por eso nosotros cantamos Eliyahu a Tishbi, Eliyahu ha Giladi, Eliyahu que venía del Gilad. Muy bien, entonces Bashan y Gilad son Eliyahu y Elisha, y ellos van a tener la posibilidad, al igual que los otros tzadikim, de devolver la vida. Amar, Rab Shmuel dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatán, dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán, Atidim tzadikim sheyihyu metim. En el futuro los tzadikim van a tener la posibilidad de hacer revivir a los muertos. En Neemar, como dice el versículo, Od yeshevuz de kenimus kenot berejobot Yerushalayim, veish mishanto beyado merov yamim. Es decir, que en el futuro otra vez volverán a sentarse los ancianos y las ancianas en las calles de Jerusalén, y cada persona va a tener su bastón en su mano. ¿Por qué? De lo mucho que habrán vivido. Es decir, como que ya no van a morir. Uchtir, y está escrito, Besamtim mishanti al peneanar. Es decir, dice el profeta Elisha a Gehazi, que era su sirviente, perdón un segundo, que era su alumno, un segundito nada más, perdón. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que, que este concepto de Mishanti, del apoyo del bastón, ¿sí? Cuando Elisha vino a revivir al hijo de la Shunamit,
de aquella mujer de Shunam. Él le dijo a Gehazi, su sirviente, pon mi bastón sobre el niño. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí tenemos el concepto de que son Elisha y Eliyahu que están hablando del hecho de revivir a esas personas. Y esas personas que llevaban viviendo van a vivir mucho, mucho tiempo. Ula Rami, pregunta Ula, perdón. Ketiv, está escrito, Bilá Mavet Danetzach, es decir, que dejará de haber la muerte para siempre. Es decir, como si nos estuviese diciendo que en el futuro la gente no va a morir. Uchtib, está escrito, Kinar ben mea shanayamut, es decir, que un joven morirá a los 100 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando en el futuro, cuando una persona muera con 100 años, van a decir, este se murió joven. ¿Sí? Porque la gente va a vivir muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pero ¿qué vemos de aquí? Que va a haber muerte. Es decir, por un lado dice Bilá Mavet, que dejará de haber muerte, pero por otro lado estamos diciendo que las personas cuando mueren con 100 años van a ser jóvenes, considerados jóvenes. Dice Loca, ya no hay dificultad. Cambia Israel, cambia Obdeco Javim. Es decir, Bilá Mavet dejará de haber muerte para siempre, habla del pueblo de Israel. Y las personas que morirán, ¿sí? Aun siendo muy viejos, se habla de los idólatras, de los Obdeco Javim. Pregunta la Gemara y dice, Obdeco Javim, Maibau Hatam. Dice, espera, ¿y los idólatras qué pintan en el mundo venidero? Sí, porque está escrito, Veamdu Zarim, Veraut Sonehem, Ubenenehar, Ikarhem, Bekarmehem. Es decir, ¿por qué? Porque en el futuro, en el Olam Abba, esas personas son las que van a estar ocupándose de las pertenencias de los Yehudim. Van a venir Zarim, gente extraña, y van a hacer pastorear vuestros rebaños, y van a venir a ocuparse de vuestros viñedos, etc. Muy bien. Rabjizda Rami, preguntó Rabjizda, está escrito en un versículo, Bejofra levanau boshah hama. Es decir, va a haber un oprobio para la luna y vergüenza para el sol. Es decir, ¿por qué? Porque la luz que van a dar va a ser muy, muy poquita. ¿Sí? Ukti, pero está escrito, es decir, que será la luz de la luna como la luz del sol hoy en día. Y la luz del sol será como 7 veces 7, Shivatayim, es decir, 7 por 7, 49. Como la luz de los 7 días, es decir, 49 multiplicado por 7, es decir, 343 veces más fuerte de lo que es hoy en día la luz del sol. Entonces, por un lado dice Bejofrabe Ubusha, que van a estar avergonzadas por lo poco que van a iluminar, pero por otro lado nos están diciendo que van a iluminar muchísimo. Dice, lo calla, no hay dificultad. Kan le Olam Haba, kan limot Mashiach. Uno está hablando del Olam Haba y el otro está hablando de los días del Mashiach. Estamos aquí. Limot Mashiach. Y entonces pregunta Shmuel y dice, pero espera, Shmuel, y según el punto de vista de Shmuel que dice, de amar, en Bena Olam de Limot Mashiach, el Ashibut Malchuyot Bilbad. Dice, la única diferencia que hay entre la vida en este mundo, ahora, hoy en día, con lo que va a ser los días de la llegada del Mashiach, es únicamente el que no vamos a estar sometidos a las otras naciones. Esa va a ser la única diferencia. El mundo va a seguir funcionando de su manera normal. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que la luz del sol va a ser mucho, mucho más fuerte? Mayika Lememar, ¿qué es lo que vas a venir a decir? Dice, Idi Beidi, según Shmuel, tanto uno como el otro, los dos versículos están hablando de Olam Haba, para el mundo venidero. Velo Kasha, ya no así no hay dificultad. Kan Bemahane Shekhinah, es decir, ahí donde el sol y la luna van a tener vergüenza por lo poco que iluminan, están hablando del Mahane Shekhinah, ahí donde está la presencia divina. Ahí solamente el resplandor de la presencia divina es lo que va a iluminar. Kan y el otro donde dice que va a ser como 343 veces la luz del sol de hoy en día, es Bemahané Tzadikim. Es ahí donde van a estar los Tzadikim sentados y disfrutando de lo que es el Olam Haba. Otra pregunta, otros versículos que tienen que ver sobre la resurrección de los muertos. Rabba Rami, preguntó Rabba, ¿qué tipo? Está escrito. Amit Bahaye, es decir, dice el versículo, yo soy el que hace morir y el que hace vivir. Habla Hashem, ¿verdad? Uchtib, y está escrito, Mahasti Banierpa, es decir, yo aplasté y yo curé. Entonces, tenemos una dificultad. Ashta Ahuyemehaye.
Marpe, lo sheken, dice, espera, si Hashem hace vivir, ¿sí? Con más razón no va a curar. Entonces él, Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, dice, no vayas a pensar que yo no soy que no va a haber Tejiyat Ametim, que yo no me encargo de Tejiyat Ametim. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo podía haber pensado? Dice, yo podía haber pensado, Amit Bajaye, es decir, voy a hacer vivir a los que están vivos, yo soy el que mantiene vivos a los que están vivos. Amit Bajaye, ¿sí? Perdón, Amit Etahayim, los que están vivos van a morir por mí, el Hashem los va a hacer morir. De Hayim, y los que están vivos, yo les mantengo en vida, hago que tengan salud o hago que nazcan nuevos. ¿Dónde está Tejiyat Ametim aquí? No está, ¿sí? Entonces, por eso dice Kadosh Baruj Hu, Ma shani memit, ani mehaye. Dice, lo que yo voy a hacer morir, también lo voy a hacer volver a vivir. De la misma manera, Shemahasli banierpa, de la misma manera que lo que yo hago que tengo una herida, yo también curo. Es decir, esa misma herida es la que yo curo, no otra. Yo provoqué una herida, yo curo esa herida. De la misma manera, yo provoqué que una persona muera, yo también voy a hacer que esa persona reviva. Tanur Rabanán, enseñan a nuestros sabios en una veredita. Ani amit bajaye. Yo hago morir y hago vivir. Yahol mitad behad, behayim behad. Podría ser que mato a uno y hago vivir a otro. Que del Shalom Noek, de la manera en la que el mundo se comporta ahora mismo. Talmud Omar. Y en el versículo nos dice, Mahasti banierpa. Yo aplasté y yo curo. Ma maka urfua behad. De la misma manera que el golpe y la curación son sobre una persona, mitad de Jaim beja, la muerte y la vida también son sobre una persona. Mikan, de aquí tenemos una respuesta para los que dicen, Leombrim, en Tejiyat Ametim min Torah. No hay Tejiyat Ametim de la Torah. Se le responde con esta explicación de este versículo. Igual que Hashem hace que haya una herida y cura esa herida, de la misma manera dice, Memit Bajaye, voy a hacer que la persona muera y la voy a hacer vivir. La barajer, otra explicación sobre esto. Bitjilá, Masha ni Memit ni Mejaye. Es decir, en el principio, lo que va a hacer que es, las personas que murieron las va a hacer vivir. Bien. Es decir, la Tejiyat Metim, primero van a revivir las personas. Y dice Rashi, si una persona murió siendo invidente, va a seguir siendo invidente. Si murió siendo cojo, va a seguir siendo cojo. Y después, en una segunda etapa, aquello que yo hice que esté enfermo, yo lo voy a curar. Es decir, por eso, así es como lo menciona el versículo. Seguimos entonces en la siguiente página y ahora sí volvemos a la Mishnah. La Mishnah nos dijo nuevamente, Vecter halabab, es decir, el hecho de quemar las grasas de ese animal, está permitido hacerlo para el Corban Pesach incluso en Shabbat. Bien, es decir, Dojeta Shabbat. Dice Tania, se enseñó en una veraita, Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Boure, ven y fíjate, Kama Habiba mitzvah beshata, cuán apreciada es por Hashem una mitzvah en su momento. Share, Ekter halabim ve'evarim, uperadim, upedarim, kesherim kolalaila. Dice, ¿por qué? Porque en realidad la quema de los sebos y de los miembros internos del animal se podrían hacer durante toda la noche. Es decir, que los Kohanim podrían esperar a la noche Motzei Shabbat para quemar. Sin embargo, no se espera por ellos hasta que se haga de noche, sino que incluso dentro de Shabbat se queman esos miembros. ¿Por qué? Porque la mitzvah es en ese momento. La mitzvah en su momento tiene mucho valor para Kadosh Baruj. Nuevamente, volvemos al texto de la Mishnah, donde nos dijo, al captó de Aviató, es decir, nos empezó a hablar de estas mitzvot, que son mitzvot de Rabanán, con respecto al Korban Pesach, es decir, traerlo y cargarlo para llevarlo al Bet HaMikdash, nos dice, y nos decía la Mishnah también, Bejatijat Yebalto, es decir, el hecho de cortar esa llaga. Si el animal le salía una llaga y no era apto para ser sacrificado, se podía llegar a cortar la llaga para que el animal pudiese volver a ser apto. Ahora, estas endogineta Shabbat no pasaban por encima de la santidad del Shabbat.
¿Por qué? Habíamos dicho que se podía hacer desde antes. Muy bien. Pregunta que Mara dice, Urminu, tenemos una estira, tenemos una contradicción de la Mishnah. Dice, Jotjim Yabelet Bamikdash. Es decir, estudiamos en el tratado de Eruvin una Mishnah que nos decía que en el Bet Hamikdash se podía cortar esa llaga. Avaló Bameina, pero no fuera del Bet Hamikdash. Ahora, Veim Bihli. Veim, si viene a cortar con un keli, es decir, con un cuchillo, kan bekan asur, ya sea en el Bet Hamikdash o ya sea fuera del Bet Hamikdash, está prohibido. Ahora, esto es difícil respecto a nuestra Mishnah, porque ahí aprendimos que no se corta la yabelet, no se corta la llaga, ni siquiera en el Bet Hamikdash. Después la Gemara dice, el Azar, Rabbi Yossi, Barjanina. Es decir, los dos traen una explicación sobre esto. Haramar, uno dice, Idi Beyad. Es decir, las dos Mishnayot están hablando de que se corta la yabelet con la mano, con la uña, ¿verdad? Era como dijimos que se hacía. Y aún así, no hay dificultad. Ha beleja, beha beyebesha. Es decir, aquella que prohíbe, está hablando de la yabelet que está todavía húmeda, de la llaga que está húmeda. Pero si la llaga ya está seca, entonces ahí está permitido. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay una prohibición de Rabanán de arrancar esa llaga. Ahora, el Haramar, el otro sabio opina, Idi Beidi Beleja, que tanto uno como otra Mishnah están hablando de la llaga cuando está todavía húmeda, sí, húmeda. Pero Kasha, y aún así no hay dificultad. Habeyad, Habekeli, es decir, una, eh, la que está diciendo que se puede. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con la mano. La que está diciendo que está prohibido, ¿por qué? Porque lo está haciendo con un utensilio, que es una melajá completa. Ahora, Ulman de Amar, y para el punto de vista que dice, estoy buscando aquí donde estamos, aquí. Ulman de Amar, Habe Yad, perdón, Habe Yad, Habe Keli. Es decir, para el punto de vista que dice que una Mishnah está hablando con la mano y el otro que lo hizo con un cuchillo. Perdón, Maitama, lo amar. ¿Por qué no dijo la explicación Idi Beyad, Velokasha, Habel Beyesha? ¿Por qué no explicó como el otro? Que dijo que en realidad en los dos casos está hablando que lo cortó con la mano, pero que uno es cuando la llaga está húmeda y la otra es cuando está seca. Amarlach te va a decir, Yevesha mi prach pedija. Te va a decir que quitar una llaga que está seca ni siquiera es una melajá prohibida, ni siquiera por Rabanán. ¿Por qué? Porque ya está separada y entonces se considera como que no estás cortando. Ulman de Amar, Idi Beyad. Y para el punto de vista que dice que tanto uno como la otra está hablando, que lo arrancó con la mano. Lo Kashia, Habeleja, Habeyebesha. Es decir, una, y que dice que no hay dificultad porque uno es cuando está húmedo y el otro cuando está seco. Maitama lo Amar, ¿por qué no dijo Idi Beleja? Que ambas está hablando de que cuando la llaga está húmeda y que una está hablando con la mano y el otro con un utensilio. ¿Qué es lo que te va a responder? Amarleja, si nuestra Mishnah estuviese hablando con un utensilio, Hakataneatam, ya lo estudiamos en la Mishnah de Rubín, Imbekeli, Kanbekan, Azur, que si fuese con un utensilio, tanto en un lado como en el otro, en el Migdash o fuera del Migdash, está prohibido. Y entonces, la Mishnah necesitaría volver y enseñar esto en cuanto a la ofrenda del Corban Pesach. Veidach, ¿sí? Y aquella donde te está diciendo que vamos a fijar nuestra Mishnah, que está cortando con un utensilio, con un keli, ¿qué te va a responder a esta pregunta? Ha de katane keli aja, plukta de Rabbi Eliezer, Berei Yoshua, ata le Ashmoinan. Es decir, ahí donde te dijeron que esto fue hecho con un keli, lo que viene a hacer es enseñarte cuál es la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua sobre este tema de cortar la llave. De tal modo que Rabbi Yoshua, habíamos visto en mensaje de Rubín, que decía que incluso con un cuchillo se podría llegar a cortar esa llaga sobre el animal. Muy bien. La Mishnah seguía diciendo, Amar Rabbi Elazar, es decir, cómo aprendía Rabbi Elazar que la shachita estaba permitida en Shabbat, en el Bet HaMikdash, para el Korban Pesach.
Dice, ¿cómo dijo Rabbi Eliezer? Dijo así. Dijo, sí, la shejita, que es una melajá de oraita y pasa por encima de la santidad de Shabbat, ¿sí? Entonces, estos, es decir, el arcaptó, traer el animal y cargarlo desde fuera del tejum, todo esto, ¿sí? Que son únicamente una prohibición de los sabios. No es lógico que también se pueda profanar el Shabbat por ello. Entonces le dijo Rabbi Yoshua, ¿sí? Yom Tov es la prueba que permitieron de hacer trabajos en él y que están prohibidos a causa de una prohibición rabínica. ¿Y qué le respondió Rabbi Eliezer? ¿Qué es esto que tú estás diciendo, Joshua? ¿Cómo puedes traer una prueba de algo que es opcional con algo que es una mitzvah? Ahora entonces vamos a hablar sobre cuál es la mitzvah, que realmente es mitzvah o no es mitzvah en el día de Yom Tov. Nos dice así. Rabbi Joshua, ¿qué es lo que opina? Que se puede traer una prueba de la alegría de Yom Tov en Pesach. Le ta'ame, le shitato, es decir, según su punto de vista de amar, pues dice, Simchat Yom Tov nami mitzvahi, es decir, alegrarse en Yom Tov también forma parte de una mitzvah. Y aún así, no pasa por encima de la santidad del Yom Tov. Es decir, no se puede profanar la santidad del Yom Tov para alegrarse en la fiesta. De Tania, como se enseñó en una vereita, Rabbi Eliezer dice, en lo le Adam be Yom Tov, ela o ogel beshote o yoshev beyeshone, es decir, la persona no tiene más que para elegir en Yom Tov, ¿sí? Que o va a comer y beber o va a sentarse y descansar. Eso es todo lo que tiene que hacer en Yom Tov. Rabbi Yoshua, por su parte, dice, Halkehu, es decir, no, Rabbi Yoshua dice no, tienes que dividir tu día de Yom Tov. Como vamos a ver, Hetziol Hashem ve Hetziol lo. Es decir, Hetziol le agila ushia, es decir, la mitad del día para comer y beber, es decir, para lo que tú quieras, para tú disfrutar de él. Hetziol le beta midrash, y la otra mitad del día para el beta midrash, es decir, para ir a estudiar Torah, para dedicarlo a Hashem. La madre Rabbi Yohanan y dijo Rabbi Yohanan, Ushnehem mikra echad dashu. Es decir, que los dos están discutiendo, están explicando un mismo versículo. ¿Cuál es este versículo? Dice así: Katuv echad omer. Un versículo dice Atzeret Lashem Elokeja. Es decir, cuando está la Torah hablando del séptimo día de Pesach, nos dice ese día será Atzeret, es decir, un día de Atzeret para Hashem tu Dios. Katuv echad omer. Y el otro versículo dice Atzeret Tiyelachem. Cuando está hablando de Shemini Atzeret, la fiesta posterior a Sukkot, dice Atzeret será para vosotros. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice Rabbi Eliezer, piensa, Rabbi Eliezer Sabar, dice, o kulol Hashem, o kulol Hashem. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo la Torah? Que el día de Yom Tov vamos a tener que elegir o dedicarlo completamente a Hashem o dedicarlo completamente a nosotros. ¿Sí? Esa es la explicación de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Sabar, Rabbi Yoshua piensa, Helkeu, divídelo, Hetziol Hashem, Vehetziol Hashem. La mitad para Hashem y la mitad para vosotros. Muy bien, tenemos un simán ahora. Dice aquí Abam. Abam es el simán de qué? De aquellos días en los cuales no hay discusión de que hay que dedicarlos a nosotros. Hay que disfrutar de ellos. ¿Cuáles son estos días? Ain, Bet y Mem. ¿Sí? ¿Qué es Ain? Dice así. Amar Rabbi Elazar, Hakol Modim Beatzeret. Todo el mundo está de acuerdo con la fiesta de Shavuot. De Bainan Nami Lachem. Que ahí la alegría también forma parte de la mitzvah de ese día. La gem, es decir, comer y hacer un banquete. Maitama, ¿cuál es el motivo? Yom Shenitna Bo Torahu es el día en el cual fue entregada la Torah al pueblo de Israel. ¿Sí? Y para mostrar que es agradable para nosotros y que está muy bien y estamos felices de haber recibido la Torah, tenemos que dedicar ese día todo a nuestro disfrute. Muy bien, ¿qué es la Bet? Abam, dijimos, ¿qué es la Bet? Shabbat. Amar Raba, dijo Raba, Akol Modim, todo el mundo está de acuerdo. De Bainan, perdón, Akol Modim, Be Shabbat, de Bainan Nami Lachem, que en Shabbat también se debe disfrutar, debe ser un día de disfrute para nosotros. Maitama, ¿cuál es el motivo?
Bekarata, la Shabbat, Onek, dice el Naví. El profeta nos dice, y llamarás al Shabbat un día de disfrute. Muy bien. ¿Qué es la Mem? Dijimos Purim. Amar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, Akol Modim be Purim, de Baina Namilajem. Que ahí también tenemos que dedicarnos al disfrute de nosotros. Maitama, ¿cuál es el motivo? Lo que dice la Megilá de Esther. Yemem Mishte Besimcha. Está escrito en ellos que serán días de un banquete y de alegría. Muy bien, nos cuenta ahora la Gemara sobre Mar, el hijo de Rabina. Estamos por aquí. Muy bien. Mar, de Rabina, Mar, el hijo de Rabina, ¿qué pasaba? Kule Shata Habe Yati Beta'anita. Durante todo el año ayunaba. ¿Sí? Ayunaba todos los días del año. Levar me atzarta upuria umalia de Yoma de Kipure, salvo Shavuot y Purim y la víspera de Yom Kippur. ¿Sí? Ahora explica por qué. Dice Beatzeret en Shavuot, ¿por qué? Yom Shenit Nabo Torah es el día en el cual fue entregada la Torah. Puria, ¿por qué? Purim Yemem Mishtebe Simcha Ketivbe. Está escrito sobre él que es un día de Mishtebe Simcha, de banquetes y de alegría. A la male de Yom de Kippur, la víspera de Kippur, porque de Tane, Hiya Barrab Midifte, enseñó así Hiya Barrab de Difti. Está escrito en la Torah, Ve'initem et nafshotechem betish'al hachodesh. Es decir, afligiréis vuestras almas el día 9 del mes. Vejibetisha mitanim, ¿y acaso el ayuno de Kippur es el día 9? Aló beasiri mitanim, ¿acaso no ayunamos el día 10? El Omar Leja, que es lo que viene a enseñarte el versículo. Kola ojel beshote betisha bo, male alaba katuv, que ilu mitane tish'i ve asiri, que toda persona que come y bebe en el día 9 de Tishri se le considera como si hubiese ayunado el día 9 y el día 10, porque de tanto que va a estar comiendo el día 9 se va a llenar y después el ayuno del día 10 va a ser más difícil. Rav Yosef, Beyoma de Atzarta, ¿sí? Traen otra prueba sobre lo que es Kebod Hag, es decir, sobre lo que es honorar la fiesta y específicamente en Shavuot. Rav Yosef en el día de Shavuot, ¿qué es lo que hacía? Amar Abdeli Iglat Tilata, es decir, preparadme un becerro de 3 años, es decir, de una carne muy joven, muy, muy buena. ¿Y por qué hacía esto? Amar y lo hay yoma de kagerim, kama Yosef y Beshuka. Dice, si no fuese por el día de hoy, ¿cuántos Yosef habría en el mercado? ¿Sí? Es decir, Rav Yosef está hablando y dice, si no fuese porque un día como hoy, que se entregó la Torah, yo sería una persona más como cualquier otro Yosef que hay en el mercado. Rav Sheshet, kol telatin yomin mehaderle talmude. Rav Sheshet cada 30 días revisaba todo lo que había estudiado. Betali Bekae Beibra de Dasha, que es lo que hacía, se apoyaba en el marco de la puerta de Amar y decía Hadai Nafshi, Hadai Nafshi, es decir, alégrate, alma mía, alégrate, Lach Karai, Lach Tanai, dice, por todo lo que yo he leído, todo lo que he estudiado y por todo lo que he aprendido de la Torah escrita y de la Torah oral. Pregunta de Gemara sobre estas palabras. Eni, ¿acaso es así? Únicamente por las necesidades, por sus propias necesidades, él estudió. Ve a amar Rabbi Elazar, y si dijo Rabbi Elazar, y lema Torah, lo nitkaimu shamayim vares, que si no fuese por la Torah, no se mantendrían los cielos y la tierra, el mundo no tendría sentido y se volvería a colapsar. Así es como nos dicen nuestros sabios, estudiamos en Masej el Shabbat, cuando estudiamos la sugía sobre la entrega de la Torah, dijimos que Hashem puso la montaña sobre las cabezas y dijo, si aceptáis la Torah muy bien, y si no, el mundo vuelve al Tohu Babou, porque el mundo ya no tiene sentido si no hay Torah. ¿Sí? Entonces, estamos aquí. Si no fuese por la Torah, no se mantendrían los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque dice el versículo, Imlo beriti yomam balailat, jukot shamayim vares, los amti. Si no fuese
por mi pacto, in lo beriti yomam velaila, si no fuese por mi pacto, es decir, por la Torah, los días y las noches y las leyes de los cielos y de la tierra no estarían funcionando. Entonces es así. ¿Por qué recordó Rav Sheshet únicamente la alegría que él tenía de haber estudiado Torah? Alégrate, alma mía, por toda la Torah que sea. No, la Torah, ¿por qué la estudiaste? Para que se mantenga el mundo. Entonces dice, Meikara ki avid inish, adata de nafshe ka avid. Dice, no. En realidad, cuando la persona empieza a estudiar Torah, el principio de su estudio no lo hace pensando en que se va a mantener el mundo. El principio de su estudio lo hace por el disfrute, por el placer que obtiene de su estudio. Y de paso, su estudio hace que se mantenga el mundo, hasta que la persona llega a tomar conciencia de que ese estudio realmente es lo que mantiene al mundo. Que tengamos entonces el mérito de estudiar y de seguir manteniendo el mundo. Hizku, Veimzu, nos vemos mañana, Be'ezrat Hashem.